El camión de la muerte. Le decía que hemos invitado al doctor Ángel Leal, que es abogado de inmigración. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo no? A ver, esto tiene muchos ángulos. Por supuesto que está el lado humano, que está el ángulo legal. Tratamos de verificar si era cierto eso de que había pasado por un punto de control, pero no está claro, ¿no? No, yo todavía no he visto confirmación de eso, aunque de tratarse de una rastra. Sí, no puede pasar por el río, ¿no? Exactamente, o sea, literalmente tuvo que haber pasado por calle. Entonces se da a entender eso, pero todavía no ha habido una confirmación exactamente en qué punto de revisión pudo haber pasado, a qué hora. Ahora, esto, ¿qué consecuencias legales? Porque aquí hay mucha gente que llama a los periódicos, a la televisión, incluso a oficinas gubernamentales a decir, tengo a mi familiar en el otro lado, ¿cómo lo ayudo a pasar? Eso no es un delito. Totalmente, totalmente, es un delito federal, es una felonía. Cualquier intento de ayudar, colaborar, asistir una persona extranjera, sabiendo de que no tiene la posibilidad de entrar legalmente al país, de forma ilegal, evadiendo un punto de revisión o un puerto de entrada, es una felonía. Puede ser castigable por 5 años de cárcel, 10 años de cárcel si se está lucrando con este tráfico humano, y en caso de lesión seria, 20 años de cárcel, y en caso de muerte, hasta cadena perpetua. Pero entonces hay quien te dice, pero si están dejando entrar a todo el mundo, ¿por qué se tienen que esconder dentro de un camión? Bueno, primero no están dejando entrar a todo el mundo, todavía está el título 42, todavía está, está reanudado Quédate en México, todavía está el proceso de la deportación expedita con la entrevista de miedo creíble. O sea, hay algunos casos que han permitido que entren bajo parol de 2 semanas, 2 meses. La mayoría de los cubanos están entrando. Pero entonces, ¿y esas caravanas ¿qué esperanza tienen ellos de entrar? ¿Por qué lo están haciendo? ¿No? Yo estoy tratando no de, de jugar. Y el punto es válido y tienen poca esperanza. O sea, ¿para qué meterte dentro de un camión si a lo mejor si llegas allí y das una buena explicación puedes entrar? La idea es meterte en el camión para que no te detecte inmigración, cruzar ilegalmente y permanecer ilegalmente en el país sin haber pasado por el proceso inmigratorio. La idea es esa. La idea es esa. Porque desde el punto de vista, si tú quisieras luego tener un orden jurídico, una residencia, etcétera, tienes que haber sido inspeccionado. Efectivamente, efectivamente, y tienes que someterte. ¿Que pasa en un camión? Sí, el que está pasando en un camión es que quiere entrar sin haber sido detectado. Porque realmente el que le interesa obtener un estatus legal, se presenta legalmente, dice, vengo a pedir asilo, le hacen su entrevista de miedo creíble y pues hace su proceso de asilo. Pero sabiendo que hay pocas probabilidades de poder ganar su caso de asilo o inclusive ni siquiera aprobar la entrevista de miedo creíble, corriendo el peligro de que los puedan expulsar, especialmente los centroamericanos bajo el título 42, los mexicanos de regreso voluntario no son buenos casos de asilo, pues entonces acuden a este método de entrar ilegalmente sin detección y no entrar en ningún tipo de proceso legal. Ahora, capturaron a 3 personas, no se sabe si están, porque antes de que lleguen las autoridades hay alguien que ve la puerta abierta, que ve a alguien en el piso, que llama, a lo mejor esa persona es uno de los detenidos. Pero si capturan a los culpables de estas muertes, ¿qué les espera legalmente? Bueno, esto es un caso de tráfico humano con muerte, donde en teoría pueden ser castigables con pena de muerte o cualquier número de años de cárcel, pero ya de ser hallados culpables de que sus acciones de tráfico humano provocaron la muerte de estas personas, entonces en la fase de la pena de muerte, si le llegaran a pedir pena de muerte, tendría que demostrar que actuaron con actos de violencia, con una indiferencia a la vida humana. Ahora, y además, como es la costumbre americana, no es que te van a juzgar por un homicidio, sino por 50 homicidios. Van caso por caso. Vamos a ver qué dijo el jefe de los bomberos de San Antonio, Texas. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no visible working AC unit on that rig. We're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there. None of us come to work imagining that. So we're working through the behavioral health for our folks right now. O sea, lo que está diciendo fue muy impactante para ellos. Le están dando
asistencia psicológica de los propios bomberos, ¿no? Sí, y el acto tan inhumano de tener todas esas personas amontonadas en un camión, sin aire acondicionado, sin agua, sin ventilación, o sea, donde se ve que hay un total desprecio a la vida humana, no les importa. Y no puede haber también, sin ánimo de justificar nada, ¿no? Ignorancia en el sentido de, o sea, la persona que hace esta operación no se da cuenta que tiene un lugar cerrado donde se va a acabar el oxígeno. O sea, a lo mejor no piensan en eso. Hemos visto también, o incluso el desespero del que se monta. Hemos visto las imágenes, por ejemplo, de Afganistán en el aeropuerto. La gente enganchándose de un avión. Y tú dices, bueno, no saben que cuando ese avión toma altura se pierde el oxígeno. Ahí hay algo muy extraño, porque lo otro es creer que se hizo a propósito. Yo no puedo creer que eso se hizo a propósito. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Algo pasó ahí, donde en algún momento dejaron abandonada esa rastra con toda esa gente amontonada dentro del tráiler. Y hay que investigarlo, porque es que, lógicamente, en un lugar donde las temperaturas llegan a tres dígitos, más de 100 grados, donde sabes que esa gente no tiene cómo respirar, o sea, ni a una mascota se le puede hacer eso. Pero hay gente que deja mascotas, hay gente que deja niños en los carros. Efectivamente, por pura ignorancia. Y es abuso ¿no? infantil, y si le haces eso a una mascota es abuso de animales, o sea... O sea, que aunque tú en tu defensa digas, yo no sabía que se les iba a acabar el oxígeno. Bueno, y no sabía que habían 100 grados de temperatura, y no sabía que no llevaban agua, y no sabía que no había ventilación, y no sabía que no tenían ni siquiera un aire acondicionado. O sea, tendrían que justificar una serie de factores. Sí, porque era un camión nevera, pero no tenía nada funcionando, ¿no? Bueno, hubiera muerto de frío por el otro lado. Aunque, depende, ¿no? Depende. Del calor. Ahora, hay dos análisis aquí. Uno, juzgando, por supuesto, el tráfico humano. Vamos a ese punto. Su experiencia como abogado de inmigración, esto, ya no el número, pero ¿es un hecho aislado? ¿Es algo, no? No. Esto es común, esto pasa constantemente, son los coyotes, son los polleros, las personas acuden a estos delincuentes que simplemente están lucrando de la miseria humana ajena para traer a estas personas ilegalmente. Es un asalto a la soberanía de este país, es un asalto a la seguridad nacional, y lo peor, actúan de forma inhumana, no les importa la consecuencia humana, y dicho sea de paso, muchas de estas personas también asaltan. Hay violaciones, hay todo tipo. Ayer escuché secuestro. Un informe sobre violaciones en la frontera que es terrible, ¿no? Sí, y soborno a los familiares. Te secuestran y si no me das dinero, pagas, no. Exactamente. Pero eso yo lo he visto como reportero, una casa en Miami con cubanos que si no pagas no te libero a tu familiar. Lo que pasa es que alguien llamó a la policía y ahí se acabó todo. Juan Manuel, esto es una epidemia que existe hace muchísimo tiempo y está peor ahora que nunca. ¿Por qué está peor ahora que nunca? Y ahí viene, yo sé que usted es un abogado de inmigración que defiende a los inmigrantes, no le pido una evaluación política, pero los críticos de la administración dicen que esto es parte del estímulo que la administración ha dado con señales equivocadas. ¿Cómo responde usted eso? Bueno, en la rueda de prensa hoy voy a repetir lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, que es producto de que la frontera está cerrada. Y técnicamente la frontera en gran parte sí está cerrada. Está cerrada por el título 42, por quédate en México, por deportación expedita, pero no hay justificación y hay que parar. O sea, ¿usted cree que si se aligera y se abre, se pone mano suave, esto mejora? No, tampoco. Yo condeno esta actividad en todas sus formas. No hay una justificación para que alguien intente entrar ilegalmente en el país. No hay una justificación para atraer a alguien ilegalmente al país, y eso tiene que parar. Y hay que usar la tecnología, aduanas y protección fronteriza. Esto requiere una investigación. Cuando tratan de pararlo, dicen que entonces son unos abusadores, o que somos insensibles nosotros mismos como inmigrantes, que no tenemos empatía. Es como se para, por ejemplo. No se debe de parar, por ejemplo, descalificando a una persona para pedir asilo porque atravesaron por un tercer país. No se debe de parar con la política de separar a los padres de los niños. Pero sí se debe de parar cualquier intento de entrar ilegalmente al país. Y si usted entra ilegalmente al país, y si usted vino a través de un pollero o una persona que se dedica a trata o tráfico humano, debe de haber una consecuencia penal. No debemos de ignorar la ilegalidad de entrar ilegalmente al país, no debemos de ignorar
el acto de entrar ilegalmente al país o a facilitar la entrada ilegalmente al país. Yo me enfocaría en los polleros y en los coyotes, que son organizaciones delictivas dedicadas al crimen organizado. A ver, yo quiero poner el tema cubano sobre la mesa. 140.000 cubanos que han llegado desde septiembre hasta acá. Es un éxodo ya mayor que el del Mariel. Los balseros, también hay muertes aquí en el mar. Y Cuba ha reportado un muerto y varios heridos en un tiroteo o en varios tiroteos entre guardafronteras y lanchas supuestamente salidas de Miami. Tengo varias preguntas sobre ese tema con el abogado, el doctor Ángel Leal, en solo segundos, y lo que ha dicho Cuba, que es interesante.